en que ni siquiera se permitía que leyeran la Biblia. Ya sabía que no se permitía que se leyera la Biblia. Se creía que la Biblia solamente la interpretaban unos cuantos ungidos de arriba, los que estaban muy arriba por allá en el cerro. No es cierto. Algunas autoridades eclesiásticas de alto rango se creía que eran los que ungidos para poder entender e interpretar la Biblia. Pero en 1 Corintios 2 nos dice que la Biblia se interpreta a través de la revelación que da el Espíritu Santo a cada creyente. No nada más al pastor, no nada más al clérigo, es a cada creyente. ¿Me explico? Ya tiene Jeremías 29, fíjese bien lo que dice Jeremías 29. En este tiempo se está restaurando lo que se había perdido durante cientos de años, se había perdido todo eso. Sin embargo, Dios, a través de su misericordia y de su amor, lo está haciendo para que la humanidad pueda conocer a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Jeremías 29, versículo 12 y versículo 13, dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me buscaréis y me hallaréis, dijo Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el 13. El 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré, dice. Pero también dice el 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjese bien, Dios mismo prometió que lo íbamos a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Dios lo teníamos como alguien muy lejano por allá, que vivía en las nubes, arriba de las nubes, por allá en el más infinito, por allá en el cosmos, en los planetas, no sé dónde creíamos que vivía Dios. Y lo teníamos a un Dios lejano. ¿Sabe por qué tenía la humanidad un Dios lejano? Porque no había manifestación de Él en la tierra. No había manifestación de Él en la tierra, no había señales, no había milagros. Su presencia estaba muy opaca. Estaba muy opaca su presencia. Pero por ahí en 1500, o más bien en 1300, ya comenzó para ahí un hombre llamado John Wycliffe, John Hughes, algo así, unos hombres por allá de, no sé si era un inglés. Ellos comenzaron ya a leer la palabra de Dios y comenzaron a leer muchas de las cosas, muchas de las verdades que vienen aquí, y parte de ello es la restauración de lo que se había perdido. Vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Fíjense bien. Es Joel, después de Oseas, por ahí, sí. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien lo que dice Oseas. Joel. Capítulo 2, ¿ya lo tienen? Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Un poquito más atrás, fíjese bien, más adelante, es el versículo 23, más bien desde el versículo 21, dice, tierra, no temas,
alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Fíjense, cuando dice tierra, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, se refería también para el tiempo de la venida del Espíritu Santo, y también para el tiempo de la muerte y resurrección de Jesús, para la venida del Mesías. Tierra, no temas, alégrate y gózate. ¿Sabía usted que Dios, en Marcos capítulo 4, Dios dice a través de su palabra, que nosotros éramos terrenos o tierras en las cuales se sembraba la semilla? ¿Sí sabe que Dios nos comparó con tierra, con terrenos donde se sembraba una semilla, que es la palabra de Dios, y daba fruto? Eso dijo Dios, que donde se sembraban las semillas, si era buen terreno, daba fruto al 30, al 60 y al 100. Pero aquí fíjese bien, Dios nos está diciendo, tierra, no temas. ¿A qué cree que se refiere? ¿A la Tierra, al planeta Tierra? No, se está refiriendo a los seres humanos. Dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y luego más adelante, en el 23, dice, vosotros también, hijos de Sión. Ya no se refiere nada más a los seres humanos en general, sino se refiere a los hijos de Dios. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como el principio. ¿Sabe lo que significa que Dios iba a derramar de la lluvia temprana y tardía? ¿Sí sabe usted que el Espíritu Santo se le comparó como ríos de agua viva, que iban a correr por el interior de los seres humanos? ¿Sí sabía que al Espíritu Santo Jesús dijo en San Juan capítulo 7, versículo 38, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Y esto lo dijo por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pero fíjense, en el profeta Joel ya se estaba aclarando en el capítulo 2, versículo 23. Dice, vosotros, hijos de Sión, alégrense y gócense. ¿De qué está hablando? No está hablando de tristeza, no está hablando de lamento, no está hablando de lloro. Aquí ya nos está hablando de que usted se alegre y se goce. Pero fíjese, ¿se va a gozar en quién? ¿En quién se va a alegrar? ¿Verdad que no dice que se va a alegrar en las cosas buenas que le dé Dios? No dice que se va a alegrar en haber recibido una herencia, no dice que se va a alegrar en que a lo mejor le está yendo bien, en que sanó, etcétera. No, dice, alégrese en algo muy importante, en alguien muy importante, no en algo, en alguien. Usted se debe de alegrar en Dios. Jehová su Dios es en el que se debe de alegrar. Pero no nada más se va a alegrar, sino la palabra de Dios dice que usted se va a gozar. ¿Sabe lo que significa gozar? Es sentirse, es disfrutar, por decirlo así, el momento, es sentirse alegre, regocijados, dice la palabra de Dios. Cuando dice regocijados, ¿qué cree que significa? Como si usted estuviera lleno de júbilo por algo grande que ha recibido. Por ejemplo, alguien se regocija cuando dice, bueno, me saqué un billete de lotería, me saqué $1,000,000 en un billete de lotería, un ejemplo. Y mucha gente se regocija, se siente alegre, puede inclusive, ¿sabe lo que hace una persona cuando le dan una noticia que se sacó un billete, se sacó la lotería de $1,000,000, 10 millones de pesos? ¿Qué haría usted? Brincara de gusto, saliera por la calle gritando, me saqué la lotería. Y ya todo el mundo iba a venir a pedirle prestado, ¿no? Sí, sobre todo los amigos, ¿no? Fíjese, imagínese si usted se sacara la lotería 10 millones de pesos, ¿qué no haría? Eso es regocijarse, gritar, sentirse alegre, sentirse como nunca en su vida. Por eso dice que cuando usted se regocija en Dios es lo mismo. Se regocija en Jehová, su Dios, es como si se hubiese sacado un billete de lotería. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios está con usted. Mucha gente se jacta de que conoce es que soy amigo de Felipe Calderón. Muchos dicen, algunos junior. Es que soy amigo de
¿cómo se llama? Del Aristóteles. Sabe que usted se debería jactar más y se debería gozar, porque usted no conoce al presidente de la República, usted no conoce a George Bush o al que está ahorita Obama. Usted conoce a alguien más grande que no solamente tiene poder sobre un país para tomar decisiones, sino a alguien que tiene poder sobre todo el universo, que se llama Jehová de los ejércitos. Usted conoce al Dios Altísimo. Entonces sí se debería parar el cuello y decir: yo conozco a Dios, el que creó donde tú estás viviendo, Aristóteles, diga. El que creó los cielos, la tierra y el universo. Por eso dice Joel capítulo 2, versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, que dice que se alegre, pero también dice, gócese usted. ¿En quién se va a gozar? En Dios. Se va a alegrar y se va a gozar en Dios, en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana, pero también dice la tardía como al principio. Cuando habla de lluvia tardía, la Biblia dice que la gloria en Oseas, por ahí creo que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sí sabía usted eso? La gloria primera es que Dios, a través de Moisés, por ejemplo, se abrió el mar rojo. ¿Sí sabía que se abrió el mar? A través de un hombre que le creyó a Dios y levantó una vara, y el mar se abrió a través del poder de Dios. Esa era una gloria, era algo que Dios estaba mostrando a la humanidad como el creador de todo el universo, como alguien súper, mega, más que poderoso. ¿Me entiende? Es decir, todopoderoso. Dios mostró su poder allá con Moisés. Y eso fue una gloria, eso fue una manifestación de Dios, una manifestación del poder de Dios. Pero sí sabía que a través de ese poder con el que abrió todo un mar Moisés, es el mismo poder del Espíritu Santo que está en este tiempo. Es el mismo poder del Espíritu Santo que está en este lugar, si usted lo cree, y que va a venir sobre su vida. La palabra de Dios dice que usted se llene del Espíritu Santo, pero no dice que se llene una sola vez. Sí sabía que los discípulos fueron llenos en Hechos capítulo 2, pero también dice, por ahí en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 10, también dice que se volvieron a llenar, es decir, la llenura del Espíritu Santo no es cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo. La llenura debe ser un acto continuo donde usted se está llenando continuamente de esa presencia de Dios. Por eso dice, descenderé sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cómo era el principio? Cuando estaba Adán en aquella época del Edén. Iba a descender lluvia. Fíjense bien, dice luego más adelante el 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Otra vez, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Sabe lo que significa igual? Cuando habla de eras, pues está hablando igual de tierras que iban a dar fruto. En este caso está hablando de trigo. Pero fíjese bien de qué está hablando también. Que iban a producir, ¿qué? Vino y aceite. ¿Sabía usted que el aceite representa también la unción del Espíritu Santo? ¿Sabía que el aceite y el vino representan la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí sabía que eso representa? Y luego dice el 25, y les restituiré en los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, hubo un momento que se le llamó la época del oscurantismo, la época donde definitivamente ni siquiera se leía la Biblia. Es más, el que leía la Biblia lo condenaban. Si sabía que lo condenaban al que leía la Biblia, estaba totalmente prohibida la Biblia. En esa época no había manifestación de Dios, no había sanidades, no había milagros, no había esa manifestación gloriosa de Dios.
Porque todo se volvió en una religión. Todo se hizo religioso, sistemático, todo se hizo ceremonial. Por ejemplo, ceremonial es que, por decirlo así, ya todo el mundo se acostumbró a decir, bueno, vamos a hablar del líder, ¿no? De algún líder religioso, ¿no? Pues el líder llega, luego llega, se sienta, se para, se vuelve a sentar, al rato les habla a la gente dice bla bla, repite lo mismo en cada ceremonia, luego después de eso la gente se sienta, se vuelve a parar, se hinca, etcétera. Es decir, todo se volvió metódico, pero no había manifestación del Espíritu Santo. Desde la iglesia primitiva, por allá en el siglo III, comenzaron a haber muchas teorías, muchas formas de pensar de Cristo en primer lugar. Muchos decían que Cristo era el Hijo de Dios, otros decían que era Dios manifestado en carne, otros que Jesucristo solamente fue una visión, que no vino en carne, etcétera. Había muchas teorías, por lo tanto, en pocas palabras, lo que era la iglesia primitiva cuando estaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ustedes van a encontrar grandes milagros. ¿Sí sabía que por la sombra de Pedro sanaban los enfermos? Porque ellos tenían precisamente esa manifestación del Espíritu Santo en ellos. A tal grado que si había enfermos tendidos ahí por las calles, tan solo el hecho de pasar por en medio de ellos ya iban sanando los enfermos. Imagínense la unción que tenía Pedro. Imagínense la unción que tenía Pablo. ¿Por qué? Porque había una manifestación de Dios. Pero esa manifestación después del siglo II, ya murió Pablo, dejó a otros discípulos, a otros apóstoles, se fueron contaminando de una u otra manera, fueron tergiversando el Evangelio, dejaron de leer la Biblia. Por ahí comenzó Constantino, que era un rey, no sé si era rey de Roma, algo así. Constantino comenzó a meter y a relacionar con la Biblia costumbres paganas. Por decirlo así, si en Egipto adoraban a los muertos, ¿qué cree que hizo este rey? Bueno, vamos a alcanzar a los egipcios para Cristo. Vamos a alcanzar a los egipcios para Cristo, por lo tanto vamos a decirle a los egipcios que a sus muertitos los sigan adorando. Es decir, que sigan yendo al panteón a dejarle sus cosas, que los embalsamen para que los preparen para la otra vida. Es decir, los egipcios creían que por la buena preparación de su cuerpo, ese cuerpo iba a lograr pasar a la siguiente dimensión, que iba a tener vida todavía más allá de esta vida en ese cuerpo. Sí sabe que por eso los ungían y los ponían lleno de vendas. Era por lo mismo, porque querían preservar ese cuerpo, creían que en ese cuerpo al más allá iban a pasar con él. Entonces esa costumbre de los egipcios, dice Constantino, bueno, vamos a ganar a los... Constantino se convierte al cristianismo, pero un cristianismo totalmente ya fragmentado, sin revelación, sin manifestación de Dios, de tal manera que comenzaron a mezclar costumbres paganas, como es la adoración o la ceremonia de llevarle o de preparar a los muertos para el más allá. Y dice, bueno, esa preparación hay que hacerla también acá en el cristianismo, de tal manera que los egipcios nos los traemos a Cristo. Entonces el evangelio comenzó a mezclarse con costumbres paganas, con costumbres de pueblos que no creían en Dios, en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, se fue apagando la manifestación del Espíritu Santo. Por eso aquí, mire, está escrito en Joel capítulo 2, versículo 25. Y yo, dice, os restituiré los años que comió. ¿Quién comió? La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. ¿Qué cree que son ese tipo de animalitos? Son plagas. Usted siembra un maíz y si le cae langosta, ¿qué cree que va a pasar? Se lo atragantan y lo dejan sin fruto. ¿Qué pasa con un maíz pequeño cuando le caen la langosta o los chapulines? No sé cómo le llaman acá. Por cierto, se comen, ¿verdad? Imagínense doraditos, no. Imagínense, usted está sembrando una hectárea de maíz y ya por decirlo así, el maíz ya tiene a lo mejor 10, 15 centímetros. Y de repente le caen así los chapulines. ¿Qué cree que va a pasar? Pues se lo devoran, por lo tanto no tiene fruto. ¿Verdad que ese maíz no tiene fruto? No crece la planta, no da sus granitos, no produce ese maíz. Entonces, por eso cuando Dios está diciendo aquí, restituiré los años que comió la oruga,
significa que la parte del alimento espiritual o la semilla, porque la semilla la palabra de Dios es semilla, esa parte de la semilla que se había sembrado en la iglesia primitiva, en Pedro, Juan, Santiago, el apóstol Pablo y todos los demás que predicaron en aquella época, en pocas palabras, se lo comió la oruga, es decir, vinieron las formas de pensamiento, las religiones, el gnosticismo, y todos ellos empezaron a mezclar culturas, costumbres, de tal manera que se perdió totalmente ese poderío y esa esencia y esa presencia del Espíritu Santo. Se perdió totalmente. Por eso dice Dios, yo les voy a restituir todo aquello que se desbarató, todo aquello que se desintegró. Luego dice el 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Fíjense lo que dice. Y eso lo estaba diciendo cuando él iba a restituir nuevamente la palabra de Dios, el Evangelio, iba a restituir los dones espirituales, iba a restituir la revelación del Espíritu Santo, iba a restituir la unción y el poder de Dios a través del Espíritu Santo, a través de los seres humanos que creyeran otra vez en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Por eso comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas. Fíjense, iban a alabar ustedes el nombre de Dios porque se iban a comenzar a ver maravillas, por las maravillas de Él. Comerán hasta saciarse ¿de qué? De la palabra de Dios, de la revelación. Entonces dice que ustedes iban a alabar a Dios, el cual hizo maravillas, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Sabe lo que significa que jamás iban a ser avergonzados? Que ahora ya no iba a venir el diablo a destruir a la nación de Dios, al pueblo, a los creyentes, que ya el diablo no iba a venir a destruir a aquellos que estaban enfermos, ya no iba a venir a enfermar a su pueblo y se lo iba a llevar a corta edad al más allá, el diablo, ya no iba a venir a destruirlos con una enfermedad, ya no iba a venir a avergonzarlos con pobreza, ya no iba a venir el diablo a dañarlos con muertes de hijos. Ya jamás iba a ser avergonzado su pueblo, porque Dios iba a restituir lo que se había perdido, lo que se había comido esa plaga. 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, fíjense, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, otra vez lo vuelve a repetir, nunca más, nunca jamás será avergonzado. ¿Lo puede decir usted? Yo nunca jamás seré avergonzado. Y luego dice el 27, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Él prometió que en medio de su pueblo, y no nada más está hablando de Israel, cuando se refiere a este texto bíblico, no crea que nada más está hablando a los israelitas que viven allá en la Tierra Santa. No, se está refiriendo al pueblo en general, al pueblo de Dios. Fíjese bien lo que dijo Dios, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Dónde iba a estar Dios? En medio de su pueblo. ¿Dónde iba a estar Dios otra vez? En medio de su pueblo, es decir, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo. ¿Me explico? Ahí iba a estar Dios, no iba a estar en el cielo más allá, donde nadie lo podía ver, donde nadie lo podía palpar, donde nadie lo podía escuchar, donde nadie lo podía conocer. Dios iba a estar en medio de su pueblo. Y luego dice el 28, cuando llegamos al 28, ya después de toda esta historia que les conté, cuando llegamos al 28, después de esto, dice Dios, fíjense lo que va a pasar. Derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. ¿Sobre qué se iba a derramar el espíritu de Dios? Sobre carne. No sobre su espíritu, ¿se da cuenta? No se iba a derramar tampoco sobre su alma. Se iba a derramar sobre toda carne, refiriéndose a los cuerpos de los seres humanos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, pero también dice vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esa es una manifestación de cuando el Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo. Hay visiones, hay señales,
alguien escucha audible la voz del Espíritu Santo, otro está fluyendo en los dones de poder, ora por alguien y en un momento se ve un milagro. Sí sabía, ahora que comience usted a leer el libro, que se lo he recomendado mucho, se llama Los Generales de Dios. Creo que ya lo encargamos ahí en la librería La Puerta. Cuando tenga oportunidad lo va y lo consigue ahí. Por ahí me lo encontré yo en una congregación cristiana, me lo consiguieron en 250 pesos. No sé cómo está ahorita, pero al parecer ya tenía buen tiempo ese libro y que no lo habían comprado. Lo conseguí en 250, pero posiblemente llegue a unos 280 o 300 pesos máximo. Ahí, ya sabe cuál es la librería La Puerta, ¿verdad? La que está cerca de, por la 16 de septiembre y Revolución, ¿no? Fíjense bien. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, ancianos oirán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice Dios. Derramaré, ¿qué? De mi espíritu en aquellos días. Y créalo que los días esos comenzaron hace más de 2000 años. Dios comenzó a derramar de su espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, Él derramaba solamente de su espíritu, pero sobre unos cuantos profetas, Moisés, Jeremías, Isaías, Abraham, algunos cuantos profetas, no toda la gente. Pero ahora es una promesa de Dios que se iba a derramar sobre cualquiera que creyese de esto. Él iba a derramar de su espíritu en aquellos días, pero no nada más dice sobre varones o siervos, sino también sobre siervas, es decir, hombres y mujeres. Y además dice el versículo 30, daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, etc. Eso es cuando Jesús murió y resucitó, esas señales iban a ver. Luego dice el 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ok, entonces fíjese bien, ¿sabe lo que sucedió por allá en 1870? Una hermana llamada María Ether, por ahí se la va a encontrar en ese libro, ahí viene la historia de ella. La hermana María Ether, Woodward, algo así, se apellida, no lo sé pronunciar muy bien ese nombre. Resulta que esta hermana, cuando oraba por las personas, el Espíritu de Dios le dijo que orara por las personas y que las personas, ella tuvo una visión donde, creo que en esa visión vio flores llenas de frutos llenos de trigo, algo así, donde el trigo caía, unas espigas doradas de trigo caían a tierra. Esa visión que le dio Dios a esa hermana María Ether se vio palpable cuando ella oraba por las personas, imponía las manos, es más, ni siquiera imponía las manos en algunas personas, y resulta que las personas caían bajo el poder de Dios, caían al suelo, y regularmente en el suelo duraban de 1 a 3 horas más o menos tirados en el suelo. ¿Y sabe lo que pasaba cuando caían ellas al suelo? Dios les daba visiones, es decir, muchos dicen que experimentaron que fueron al cielo y el infierno. Dios les mostró el cielo y el infierno, pero no es que el espíritu de ellos haya salido de ellos y los haya trasladado Dios al cielo o al infierno, sino que Dios les daba una visión donde prácticamente ellos sentían como si hubiesen sido trasladados al infierno y al cielo. Y esas personas caían bajo el poder de Dios y tenían visiones. Es decir, Dios les mostraba el cielo y les mostraba el infierno también. Esa fue una manifestación del Espíritu Santo por allá en 1870. Para que se dé una idea desde cuándo están esas manifestaciones de Dios. Era una presencia del Espíritu Santo milagrosa. Posteriormente ella comenzó a orar por los enfermos y los enfermos comenzaron a sanar, viéndose milagros extraordinarios. Tan es así, fíjense, que cuando ella oraba por ahí en una campaña que hicieron por acá en Texas, no sé si fue en Houston,
Hicieron una campaña por allá en 1900, a principios de 1900. Entonces, en esa campaña que hicieron, dice que hubo personas así que literalmente sordos y mudos fueron sanados. Ella nada más llegaba y les ponía su dedo en la lengua y en sus oídos, y esos mudos, sordomudos, comenzaron a hablar y comenzaron a oír, para que vean lo milagroso que era la manifestación del Espíritu Santo. Por eso dice Dios, todo aquello que se comió la oruga, todo aquello que se comió el saltón, el revoltón, la langosta, todo eso yo se los voy a restituir en los postreros tiempos. Pero en esos postreros tiempos dice, yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, y como consecuencia van a profetizar, van a tener visiones, va a haber manifestación de dones espirituales. Las visiones son dones espirituales. Las visiones puede ser a lo mejor discernimiento de espíritus o palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, puede ser una visión, puede ser un don del Espíritu Santo, o más bien es un don del Espíritu Santo. Dios dijo que iban a profetizar, pero también fíjense, versículo 28, Joel 2, Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, que dice, soñarán sueños, ahí están las visiones. Y vuestros jóvenes verán visiones, o sea, hay visiones en sueños, o hay visiones cuando alguien cae bajo el poder de Dios, cuando no está dormido, en pocas palabras, puede la gente tener una visión. ¿Está de acuerdo que es una manifestación del Espíritu Santo? Derramar de su espíritu representa o implica que usted pueda también caer bajo el poder de Dios y Dios pueda darle una visión. Así es que cuando tenga la visión, lo vamos a dejar ahí a gusto tiradito, que vaya a donde vaya, tenga que ir y regrese. Y luego nos cuente a dónde fue. Pero espero que vaya nada más al cielo, ¿eh? A usted no le va a mostrar el infierno, ¿sabe por qué? A lo mejor no se lo va a mostrar porque usted ya es salvo. Pero mucha gente que fue a las campañas de la hermana María Éter, incrédulos, se paraban cerca de la plataforma para criticarla y para burlarse del poder de Dios. Llegó una persona, según muy conocedor de la palabra, un religioso a la reunión de ella. ¿Sabe lo que pasó? Él quiso avergonzarla a ella, iba subiendo a la plataforma donde estaba la hermana María. Entonces, en ese momento, ese señor cayó bajo el poder de Dios y comenzó a tener visiones del cielo y el infierno. Cuando se levantó, el Espíritu Santo, después de que le reveló el cielo y el infierno, cuando se levantó, ¿qué creen que hizo? Pues en lugar de irme al infierno, mejor me voy al cielo. Recibió a Cristo como su Señor, y ¿qué creen que pasó? Fue salvo. Creyó a través de la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. Así es que toda esa manifestación se debe de ver en la iglesia de este tiempo. ¿Por qué no se ha visto? Porque se nos ha predicado a lo mejor pura religión. ¿Por qué no se ha visto? Porque a lo mejor algunos no creen en esa manifestación, porque dicen que es para los primeros 100 años de la iglesia primitiva. Otros, porque les da miedo que alguien pueda hablar en lenguas y diga, pues ¿qué va a decir mi compadre? Invité a mi compadre a la iglesia y el pastor está hablando en lenguas, se me va a asustar y va a correr. Muchos, por miedo, no le dan el lugar al Espíritu Santo que le deben de dar. Pero no le vamos a tener miedo a nada, ¿verdad? Al contrario, muchos van a caer bajo el poder de Dios. Dios va a tratar en sus vidas cuando nosotros nos pongamos, nos metamos de lleno en la presencia y en ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la gente va a venir y va a creer en Dios a través de ello. Muchos van a caer, van a tener visiones y Dios va a tratar con sus vidas. Otros van a tener sueños. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Se está restituyendo lo que se había perdido. Y hoy es el tiempo que se está restituyendo. Desde hace más de 2000 años hubo un avivamiento en la iglesia primitiva. Se perdió el avivamiento porque vino el revoltón, la langosta, etcétera. Cuando se refiere a langosta, revoltón, se refiere a personas que comenzaron a creer diferente a lo que Dios dice en su palabra. Comenzaron a contaminar y a mezclar la palabra de Dios de tal manera que ya no hubo presencia, ya no hubo poder o manifestación del Espíritu Santo. Dios lo iba a restituir, y más bien lo restituyó por allá en
1300 más o menos, comenzó a restituir a una parte a través de un hombre llamado John Wycliffe, pero la manifestación en su totalidad ya del Espíritu Santo, el derramamiento pleno, fue a partir de 1865-70 por ahí, ya comenzó ese derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, tenemos aproximadamente 150 años que comenzó a derramarse el Espíritu Santo. Lo que se había perdido de ese derramamiento desde el apóstol Pedro, Pablo y todos ellos de la iglesia primitiva, nuevamente regresó hasta hace 150 años. Imagínense cuánto tiempo se perdió. Imagínense el tiempo que se perdió en que la gente se estaba muriendo sin Cristo. No había manifestación de un poder superior, el poder de Dios. Salmo capítulo 42. Y es necesario que en este tiempo nosotros, a través de nosotros, vuelva nuevamente, como les digo, a hacer fluir esos dones espirituales y esa manifestación del Espíritu Santo. Salmo 42. Pero fíjense cuál es la actitud que debe tener usted para que volvamos otra vez a ese tiempo. Si sabía que muchas personas van a llegar deseosas de conocer a Dios, muchas van a llegar enfermos, muchos van a llegar enfermos. ¿Y qué cree? Que no nada más yo voy a orar por ellos, usted también va a comenzar a orar por ellos y se van a comenzar a ver milagros. Esto no es nada más de pastores o de líderes o de ministros o de obispos o como se le quiera llamar. Esto es solamente, única y exclusivamente de cada persona que le crea a Dios y que sea lleno del Espíritu Santo. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. O el alma mía, mi alma pues. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué significa esto? Que es un ciervo, pues es como un venadito, ¿verdad? Un ciervo es como un venadito. Pero ¿qué dice que brama? ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene sed, ¿verdad? Anhela llegar a ese estanque, a esos ríos donde está el agua, ¿para qué? Para beber. Dice que brama porque tiene que sed. ¿Por qué cree que brama el ciervo? Porque tiene sed. Entonces, es un ejemplo que pone el salmista, que así como brama el ciervo por las corrientes de agua, así dice, clama por ti, refiriéndose a Dios. Por ti, Dios, clama mi alma, o el alma mía. Es decir, así como un ciervo, así como un animalito de la creación, anhela llegar a esas corrientes, a esos ríos de agua para beber, porque a lo mejor, yo creo que estaba en un extremo, yo creo que cuando el salmista decía eso, así como alguien tiene muchísima sed, que no tomó agua en todo el día, para que me entienda, y anda todo sudado, por decirlo así, anda en un desierto, anda trabajando, etcétera, en el calor, de repente, ¿qué es lo que anhela usted? Un vaso con agua helada, ¿sí o no? Pues ese mismo ejemplo lo puso el salmista, para decir que así como un ciervo clamó por las corrientes, por los ríos, por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra alma por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Es decir, usted, el alma son sus sentimientos, ¿verdad? Sus pensamientos, su voluntad. ¿Por qué dijo Dios que su alma debe clamar así como clama un ciervo por las corrientes de agua? Porque regularmente lo que se opone a que usted esté en este lugar, por ejemplo, por decirlo así, lo que se opone a que usted sea lleno del Espíritu Santo, lo que se opone a que usted sea lleno del avivamiento que viene, lo que se opone a que el Espíritu Santo se derrame sobre su cuerpo, todo lo que se opone a ello es su alma, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree que muchos no vinieron este día? Porque les dio flojera, porque era sábado familiar, porque había un buen programa de televisión, una buena película, Sábados Sensacionales, ¿cómo se llama eso? Del Canal 7.
porque está muy buena la película y me la voy a perder, hermano, ya voy entrado, ¿para qué voy? El alma de los seres humanos impide que ellos se metan en la presencia del Espíritu Santo. Cuando